Hola chicos, bienvenidos al canal Tutorías Medicina Interna. Yo soy María Alejandra Arteaga Castaño, residente de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Recuerden, si desean apoyarnos, suscribirse y darle like a los videos. Recuerden también seguir las páginas Tutorías Medicina Interna, Urgencias UDA 911 y para los gamers SMonk. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a hablar de líquidos en trauma craneoencefálico. Vamos a mirar qué líquidos vamos a usar para mantenimiento del paciente y cuáles son como los más útiles, cuándo usamos esos líquidos y cuánto. Y la osmoterapia, que es toda la terapia hiperosmolar que recomiendan para los pacientes con TEC e hipertensión intracraneana. Vamos a hacer primero una introducción pequeña de los líquidos en TEC a través del tiempo, la osmolaridad versus la presión oncótica, que vamos a hacer con esto en este contexto, cristaloides y coloides, cuál, cuándo y cuánto vamos a usar, y unas finales conclusiones. Entonces, en 1919, finalizando la Primera Guerra Mundial, empezó todo esto de los líquidos en el paciente con hipertensión intracraneana, y es muy triste, pues, porque son con unos gaticos. Ellos llegaron y dijeron, bueno, si les ponemos líquidos hipertónicos o si les ponemos líquidos isotónicos o líquidos hipotónicos, ¿será que cambia el volumen cerebral? Ellos miraban como el volumen cerebral. Y miraban tanto con el gatico con cráneo abierto, en el que veían pues directamente el cerebro, estaban pues anestesiados y medían pues el volumen cerebral. Y lo que vieron es que definitivamente cuando le ponían terapia hiperosmolar, el volumen cerebral disminuía. También cuando los gaticos pues morían, calculaban pues lo de los cerebros cuánto pesaban, y definitivamente les iba mejor a los gaticos que tenían terapia hiperosmolar, pues el cerebro disminuía de tamaño, mientras que los que les ponían soluciones hipotónicas inclusive se herniaban por el lugar donde ellos tenían una pues visión directa del cerebro. Eso es muy triste pues, pero quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y digamos que a través de la historia pues la medicina ha aprendido muchas cosas con cositas muy tristes, pero bueno. Entonces ellos dicen, la inyección de soluciones hipertónicas lleva a una disminución del tamaño cerebral, inclusive con el cráneo abierto, mientras que si le inyectamos a los pacientes, a los gaticos en este caso, soluciones hipotónicas, había un edema cerebral, inclusive con el cráneo abierto se podía ver herniación. Y los cambios que veían eran independientes de cuánto líquido inyectaban, sino que era más dependiente del efecto osmótico, de la tonicidad de cada líquido. Y otra cosa que vieron es que los cerebros de los gaticos viejos no generaban una respuesta, ni con soluciones hipotónicas ni con soluciones hipertónicas. Entonces de ahí empieza a surgir este concepto del movimiento del agua entre el cerebro y el espacio intravascular, depende de gradientes osmóticos. El manitol y las soluciones salinas hipertónicas se usan pues para reducir la presión intracraneana. Pero entonces en esta época, 95, nos dicen no hay un líquido mejor que otro para pacientes con trauma encefalocraniano, pero sin embargo los isotónicos son ampliamente usados en este contexto, entonces es como recomendación de expertos. Posteriormente, en el 96, empiezan a hacer más estudios y averiguar pues qué hacer con esos pacientes con hipertensión intracraneana, y ellos dicen, si uno reduce la osmolaridad, se genera edema en todos los tejidos, incluyendo cerebro. Ahorita vemos un poquito este concepto de osmolaridad. Si uno disminuye la presión oncótica, hay edema periférico, pero no hay edema cerebral. En los pacientes con trauma cerebral se disminuye la osmolaridad, ¿cierto? Por lo tanto hay edema en todos los tejidos, incluyendo cerebro, incluyendo la parte del cerebro que no estuvo lesionada durante el trauma. Y esta disminución, bueno, de la presión oncótica, que habíamos dicho que la presión oncótica no tiene pues tanto problema con la parte cerebral, pero si genera edema periférico, no causaba un aumento del edema cerebral en el cerebro lesionado. Entonces, decimos acá, la osmolaridad es lo que nos importa, no la presión oncótica en estos pacientes. Factor determinante, osmolaridad, no presión oncótica. En politrauma, entonces, no hay que sustituir la reanimación con soluciones isotónicas. Ahorita miramos esto un poco. Entonces, ¿qué indicación tenemos pues de esto? De líquidos isotónicos en las maniobras iniciales de resucitación en pacientes politraumatizados, líquidos isotónicos. Y tenemos una cosa con efectos adversos, y es que el uso prolongado de soluciones hipertónicas sí me podría llevar a un incremento de efectos secundarios y contrarrestar los beneficios que inicialmente yo buscaba con esa solución.
Entonces acá les iba a mostrar lo de la osmolaridad y presión oncótica. En términos muy generales, la osmolaridad es lo siguiente. Usted tiene dos compartimentos, intravascular e intersticial, en los cuales hay X cantidad de osmoles diluidos en agua, ¿cierto? Si usted tiene un daño de toda esa barrera, en los traumas, por ejemplo, encefalocraneanos, se genera una disrupción de toda esa barrera y entra más líquido al espacio intersticial que el que sale del espacio intravascular, ¿cierto? Pero si yo hago que hayan más osmoles en el espacio intravascular, más sodio, por ejemplo, lo que yo hago es que es una solución tan concentrada, la que tengo en el espacio intravascular, que me va a jalar el agua que está en el espacio intersticial para poder contrarrestar. Entonces, para poder que se equilibre el espacio que tenemos intersticial e intravascular, sale agua de toda esta zona intersticial que está con edema y me va a mejorar el edema. La presión oncótica, por otro lado, es la presión que yo necesito que se genere en X espacio para que ya no haya más paso de un lado hacia otro. No es la osmolaridad, no es la ósmosis, sino que es una presión que ejercen los osmoles precisamente para que ya no haya más paso de esa solución hacia el otro lado pues de la sustancia, por decirlo así. Entonces, en hipertensión intracraneana, pues así en términos muy generales, estamos hablando desde la osmolaridad. Nos importa aumentar la osmolaridad del líquido intravascular para que tenga que salir agua al espacio intravascular y se vaya y se disminuya ese edema y podamos tener pues el efecto benéfico de las soluciones hipertónicas. Entonces sale este estudio, el SAFE, en el año 2012, en el cual ellos compararon reposición de líquidos con salina versus albúmina, y eso pues lo veremos más adelante, o ese estudio pues muy bueno que lo lean, pero digamos que en términos muy grandes ellos también dicen, no, es que definitivamente la osmolaridad, más que la presión oncótica, es la clave para la patogénesis, para que se genere ese edema cerebral. Entonces tenemos que un paciente con trauma encefalocraneano, además de que podría ser un paciente politraumatizado, porque es un paciente, en general pues los pacientes con trauma encefalocraneano son además politraumatizados, o puede tener además hipovolemia. Usted puede iniciar una resucitación volémica con líquidos isotónicos, es decir, solución salina al 0.9% o Harman. Siento que el Harman es más hipotónico y por lo tanto pues preferiríamos la solución salina. Y hay un daño primario del paciente con TEC, hay un daño de ese paciente que fue porque una disrupción y generó una hemorragia, y hay un daño que ya está hecho. Hay una lesión microvascular que genera edema cerebral que es vasogénico y citotóxico, pero entonces todo esto hace que este tejido sea extremadamente sensible a cualquier cambio en la osmolaridad y en la presión arterial. Por eso es que la idea es siempre tener una presión de perfusión cerebral adecuada, teniendo una presión arterial un poco más elevada y no metas de presión, no metas de reanimación hipotensiva. Y la osmolaridad, por eso es que decimos, bueno, pues si es muy sensible, entonces cualquier cambio de la osmolaridad me puede ayudar a disminuir el edema, por lo tanto, a disminuir el daño secundario de ese paciente con TEC, que el daño secundario es, ya hay una lesión primaria, pero posteriormente, como hay edema, como hay liberación de sustancias, como hay citotoxicidad, como hay todo esto, pues el tejido que estaba sano también va a sufrir hipoxia, va a sufrir por hipertensión, por todo. Entonces, ese es el daño que pretendemos como impactar. Y por eso es que decimos, bueno, ¿qué líquidos vamos a usar ahí? Entonces, como les decía, usted ha sido un trauma cerrado, penetrante, lesión por aceleración o desaceleración, que genera un impacto inicial, y esto genera una fase primaria en la que hay lesión vascular, hemorragia, lesión axonal, efecto de masa, aumenta la presión intracraneana, inflamación, pero hay una fase secundaria en la cual todo este tejido que está dañado y además el tejido sano que está sufriendo por el efecto de masa, aumenta la demanda de ATP, se genera hipoperfusión cerebral, disminuyen las reservas energéticas y genera más neurotoxicidad,
y todo se convierte en un círculo vicioso en el que hay una crisis metabólica e isquemia y me va a generar pues todo el daño secundario, que es el que intentamos prevenir. Entonces tenemos, como les digo, una lesión microvascular, el cerebro tiene una pérdida de la autorregulación, toda pues la vasculatura cerebral, y hay un aumento de la sensibilidad cerebral a la sobrecarga hídrica. Esa es otra cosa. Entonces, como les decía, listo, ¿qué hacemos? Aumentemos la osmolaridad plasmática para poder que salga líquido. Pero como son pacientes con hipovolemia o con politrauma y que llegaron a urgencias y uno llegó y les puso mucho líquido de pronto de cualquier clase, en general isotónico, para reanimarlo, si uno es muy, digamos, se tira hacia el lado de poner muchos líquidos, genera más edema. Si uno dijo, no, voy a ser entonces más restrictivo con esos líquidos, pues esa hipovolemia también me genera daño secundario. Entonces hay que ser muy estrictos con los líquidos que vamos a usar para reanimar estos pacientes con trauma encefalocraneano. Estos pacientes, entonces, como les decía, cuando hay, por ejemplo, un shock hipovolémico, se está recomendando reanimación hipotensiva permisiva, pero en trauma encefalocraneano no podemos porque tenemos que mantener una presión de perfusión cerebral adecuada y un solo episodio de hipotensión puede generarme desenlaces neurológicos desfavorables para el paciente. Pero tampoco podemos ser exagerados con las cantidades de volumen que vamos a poner porque entonces podría empeorar la lesión secundaria por edema. Entonces, como les decía, usted tiene el paciente pues con trauma encefalocraneano que usted dice, puede ser además un paciente politraumatizado, pero la idea es mantenerlo como en euvolemia, mantener la volemia lo mejor posible, que no esté hipovolémico, que no esté hipervolémico, porque cualquiera de estos dos extremos me va a llevar a más daño secundario. Entonces, ¿cuántos líquidos usar? Si usted pues, se debe guiar por la clínica, entonces debe evaluar la respuesta a los líquidos, debe evaluar pues como medidas clínicas que te indiquen hasta dónde vas a llegar con líquidos o si el paciente requiere ya otras medidas adicionales. Si usted tiene, por ejemplo, ecografía, hay un estudio muy bonito en el que aleatorizaron unos pacientes y dijeron, reanimemos a unos con líquidos guiados por ecografía, guiados por la cava, guiados por cavidades cardíacas y a otros con la clínica. Los aleatorizaron mitad y mitad aproximadamente pues a esta estrategia y lo que ellos ven que es muy bonito es que miren que el grupo que reanimaron con ecografía, guiado por ecografía, le pusieron 1 litro menos de líquido, 1 litro menos. Esto podría pues, impactar en los desenlaces secundarios precisamente porque se genera menos edema. Ingresaron más a UCI, sí, pero son pacientes que estuvieron más rápido en la sala de cirugía y la mortalidad aparentemente sí fue menor, a pesar de que no fue estadísticamente significativa, hay una tendencia. Entonces la fluidoterapia ya por eco debería ser muy utilizada, disminuyó la cantidad de líquidos, la mortalidad posiblemente, y en un estudio más grande posiblemente sí logre un impacto mucho más importante. ¿Qué líquidos entonces son seguros en el paciente con TEC? Entonces la clave es la osmolaridad, los cristaloides isotónicos, por ejemplo, soluciona el 0.9% o Harman, aunque pues Harman o lactato de Ringer se considera un poquito más hipotónica, pues está entre los líquidos isotónicos, tienen esta consideración, es que se van a distribuir igual en el líquido intravascular en el espacio intersticial. Pero si grandes volúmenes, obviamente, se podrían empeorar el edema intersticial. Y las soluciones coloides sí se asocian con desenlaces adversos comparados con cristaloides en pacientes con TEC. Entonces no se recomiendan nunca soluciones coloides. Entonces cuando vamos a decir qué líquido vamos a usar en paciente con TEC para expansión intravascular o para mejorar esa presión arterial que de pronto mi paciente necesita mejorar o para mantenimiento, usamos soluciones isotónicas, preferir solución salina, pero te puede usar también lactato de Ringer. Y entonces ya luego decimos, bueno, pero entonces aparte de ese mantenimiento, ¿será que los líquidos, hay algún líquido que pueda reducir la presión intracraneana y con qué objetivo? Disminuir el edema cerebral y la lesión secundaria a hipoxia y reducción del flujo sanguíneo cerebral que hemos hablado. Entonces ahí llega la osmoterapia, que es lo que les comentaba, entonces ahí está el manitol y la solución salina hipertónica, que la idea es que difunda agua al espacio intravascular por esa
osmolaridad más elevada en el espacio plasmático. Y miren que acá comparan manitol versus solución salina hipertónica y pareciera haber una tendencia a usar mejor la solución salina hipertónica en estos pacientes con TEC, a pesar de que no es estadísticamente significativo. El manitol pues podría utilizarse con consideraciones de más efectos adversos y en el paciente hipotenso pues como evitarla. Entonces si tenemos hipertensión intracraneana, que las guías pues de paciente neurocrítico nos dicen a quién le voy a poner, en el que usted tiene una imagen que comprueba que hay hipertensión intracraneana, o el paciente que tiene una disminución del Glasgow mayor a 2, una alteración pupilar, pues anisocoria, pupilas, pues algunas de las pupilas no reactivas, o el paciente pues que usted tiene una evidencia de hipertensión intracraneana, usted puede usar solución salina hipertónica que puede ser desde el 3% hasta el 23.4%, o manitol, y estos van a disminuir la presión intracraneana comparado con los líquidos isotónicos. La idea es normalizar la presión intracraneana y la concentración de sodio va a ser como una de nuestras metas. Si vamos a usar manitol al 20%, debemos usar 250 miliosmoles en 15 a 20 minutos. Si hay signos pues, de herniación cerebral o si hay hipertensión intracraneana, además de controlar las otras metas que tenemos en el paciente con trauma cefalocraneano. También recomienda que uno podría utilizar lactato sódico hipertónico, pero no está muy disponible y pareciera tener un buen efecto, pero realmente esto todavía no lo tenemos muy disponible, entonces por ahora nos seguimos con las soluciones salinas hipertónicas o manitol. En este estudio dijeron, miremos si prehospitalariamente cambia si yo uso estos líquidos hipertónicos en el paciente con TEC, y ellos encontraron que no hubo una diferencia en la atención prehospitalaria con el uso de cualquier líquido, sea hipertónico o solución salina normal. Y compararon cristaloides con solución salina hipertónica y pues pareciera así haber una relación con la supervivencia. Pero entonces en el resumen de la evidencia lo que nos dicen es, usted puede utilizar para mantenimiento de los pacientes cualquier líquido que sea isotónico, y importante pues no utilizar soluciones coloides, evitar albúmina básicamente con estos pacientes. Cuando hablamos de solución de terapia hiperosmolar, si decimos, mira, los estudios son muy pequeñitos, pero la idea es utilizar al menos líquidos, soluciones hipertónicas, pues sea manitol o solución salina hipertónica, porque sí logran reducir la presión intracraneana, casi todos los estudios. Entonces, resumiendo, ¿cuál líquido vamos a usar? Para reanimación y mantenimiento del paciente usamos líquidos isotónicos, ideal solución salina al 0.9%. Si tenemos hipertensión intracraneana, podemos utilizar solución salina hipertónica que puede ir del 3 hasta el 23.4%. Consideración con esto es que mientras más hipertónica, después del 3, necesitamos catéteres venosos centrales. Entonces, si uno está, por ejemplo, en un pueblo o un lugar pues lejos o no tiene una posibilidad de tener un acceso venoso central rápido, utilizar solución salina hipertónica al 3% idealmente o manitol al 20%. ¿Cuánto utilizamos? Entonces, de solución salina al 3% o al 7.5% utilizamos, ya vamos a ver esto, lo tengo más adelante. Espérenme un segundo. Esto lo tengo más adelante para mostrárselos un poco más claro. Considerar en cuál utilizamos el catéter venoso central en estas soluciones salinas que son muy hipertónicas, las metas de sodio, que la idea es no pasar un sodio mayor a 155, y los efectos adversos, por ejemplo, en el paciente que vamos a usar manitol. ¿Cuánto vamos a utilizar? Entonces siempre evitar hipovolemia o hipervolemia, ojalá guiar por ecografía las primeras 96 horas los líquidos que vamos a utilizar para evitar hipo o hipervolemia, una meta de presión arterial sistólica mayor a 90 y una perfusión cerebral de 60 a 70 milímetros de mercurio. Y en cuanto a eso, lo que les estaba diciendo, eso es lo que quería mostrarles pues esta parte, la solución salina al 3%, uno puede usar bolos de 250 a 500 hasta lograr la PIC menor a 20, solo que esto requeriría un método invasivo, y una osmolaridad mayor a 310 miliosmoles por kilo.
o una solución salina al 3%, la misma pero en infusión, 30 a 50 cc por hora hasta llegar a metas, o 300 mililitros en 20 minutos. Si vamos a usar manitol, 0.25 a 1 gramo por kilo, y las metas de sodio serían 150 a 160 miliequivalentes por litro. ¿Cuándo les vamos a utilizar? Entonces, mantenimiento de volemia desde el ingreso, las soluciones isotónicas guiadas, la osmoterapia la vamos a utilizar, es decir, las soluciones salinas hipertónicas las utilizamos cuando hay deterioro del Glasgow mayor o igual a 2, asimetría o falta de reactividad pupilar o deterioro de los hallazgos imagenológicos. Y muchísimas gracias.